Era un cielo bastante pacífico y brillante. Estaba sentado en la silla y decidí compartir mi historia de vida con mis amigos. Soy una mujer que trabaja como cocinera. Me casé este año y disfruto mucho de mi vida recién casada. Por lo general, no hablo de mi pasado con las personas que me rodean. No tengo muchos amigos, pero a menos que sea alguien muy cercano, solo digo que crecí de una manera muy común. Sin embargo, mi infancia no fue tan suave. No era que no estaba contento porque tenía a alguien que me amaba mucho. Esa persona era mi abuelo. Él era mi única familia. Hasta donde puedo recordar, siempre estuve con mi abuelo. Me protegió con su amor. No tenía a mis padres, así que era huérfano, se podría decir. Mi abuelo trabajó como trabajador en el sitio de construcción para criarme. Cuando envejecía, recogió papel de desecho para vender, o obtendría frutas y verduras para cargar en su camioneta para venderlas también. Entonces no tengo fotos de bebés. Mi abuelo dijo que debería salvar mi infancia, y después de tener 6 años, me llevó al estudio de fotografía para que me tomaran una foto en cada cumpleaños. Era como para registrar mi crecimiento, por lo tanto, tengo algunas fotos espaciadas al año cada una. No asistí al jardín de infantes, pero pude aprender el alfabeto o los números. Mi abuelo era pobre, pero tenía una buena reputación en el vecindario. Entonces los vecinos se ofrecieron como voluntarios para cuidarme diciendo que mi abuelo estaba trabajando duro para criarme. Por lo tanto, pude comer comidas calientes y jugar con los niños mayores de los vecinos, de quienes aprendí muchas cosas cuando mi abuelo regresaba del trabajo, él me recogía. La casa donde vivimos mi abuelo y yo era malhumorado y pequeño, con baño y cocina y una habitación. Hacía frío en invierno y calor en verano. Sin embargo, no fue tan incómodo vivir para nosotros dos. En el verano, mi abuelo arregló el ventilador que había recogido del depósito de chatarra y lo encendió, y en invierno, recogió mantas usadas y sábanas calientes y las lavó bien para cubrirme. Hizo todo lo posible para mantenerme a pesar de que no tenía mucho. Todos estaban en una situación similar en el vecindario donde vivimos mi abuelo y yo. Entre ellos tuvimos mucho menos, por lo que recibimos mucha ayuda de nuestros vecinos. Mis vecinos vinieron a la escuela por mi primer día en la escuela primaria, y la gente se turnó para los días de escuela abierta a pedido de mi abuelo. Cuando íbamos a las excursiones escolares, los vecinos incluso hicieron comida para mi canasta de picnic. Para mostrar su agradecimiento, mi abuelo arreglaría los electrodomésticos que se rompieron, ya que era muy bueno con sus manos. La gente se ayudó mutuamente con las habilidades que tenían. Era un vecindario amigable donde la gente se llevaba bien, pero aún no se podía ayudar a que los chismes se estancen a espaldas de las personas. Hablar de mi abuelo y yo fue un tema frecuente de sus chismes. Probablemente tenían curiosidad por qué mi abuelo me estaba criando en circunstancias tan difíciles. Mi abuelo nunca me había hablado de mis padres. Mientras crecía, había preguntado dónde estaban mis padres, pero cada vez que pregunté, él simplemente dijo, fueron al cielo justo después de que yo nací. Entonces supuse que eso era todo.
Cuando estaba en los grados inferiores de la escuela primaria, pensé que mis padres tenían una enfermedad que era difícil de tratar como el cáncer, por lo que pensé que fallecieron de la enfermedad. Sin embargo, cuando estaba en los grados superiores en la escuela primaria, escuché muchas historias diferentes. La fuente era principalmente de vecinas. No estoy seguro, pero no creo que el anciano se haya casado. Es un local viejo aquí. Pero nadie ha oído hablar de su esposa. ¿Podría ser que no hemos escuchado porque no había ninguno? Fue extraño. El abuelo me dijo claramente que mi mamá y mi papá se enfermaron y fallecieron, pero los vecinos no sabían nada sobre mis padres. Además, era confuso que nunca habían visto a mi abuela tampoco. Según el vecino, para que yo naciera, necesitaba tener a mis padres, y eso significaba que también necesitaba una abuela. Después de escucharla, reconocí que en nuestra casa, no teníamos fotos familiares de mis padres, y mucho menos una foto de mi abuela. Nuestra casa solo tenía un pequeño álbum de las fotos que mi abuelo me hizo tomar una vez al año, y algunos que nuestros vecinos tomaron de mi abuelo y yo. Cuando entré en la escuela secundaria, comencé mi pubertad y me volví rebelde, comenzando a preguntar sobre mi identidad. Porque solo vivía con mi abuelo, fue peor para mí. Empecé a tener más preguntas sobre mis padres. Cuando estaba en 9º grado, decidí que era hora y confronté a mi abuelo. Por favor, dime la verdad, abuelo. ¿Dónde están mi mamá y mi papá? ¿Moraron? ¿Están vivos? ¿Por qué no hay fotos? ¿Quién es mi abuela? ¿Por qué no hay fotos de la abuela? Los vecinos dicen que habías vivido aquí para tanto tiempo, pero nadie ha visto a la abuela. ¿Hay algo que me mientas? Lo cuestioné como si estuviera interrogando a un criminal. Estaba tan desesperado. Después, me emocioné y comencé a sollozar. Mi abuelo me consoló. Patty, lo siento mucho. Una cosa que puedo prometerle es que eres mi nieta. En verdad, tu mamá y tu papá no pudieron criarte, así que tus padres te dejaron frente a mi lugar y se fueron. Si están vivos, volverán por ti. Me dijo eso y me mostró un pequeño brazalete. Esto es lo que tu mamá y tu papá te dejaron. Creo que fue sobre ti cuando naciste en el hospital. Cuando vi eso, mi curiosidad se redujo algo. Era cierto que mi mamá y mi papá me abandonaron. Pero pensé que era suficiente que mi abuelo me crió con su amor. Después de ese día, pude agarrarme a mí mismo. Comencé a escapar del túnel de la pubertad. No tenía intención de ir a la universidad. Fuimos demasiado pobres para que considerara ir a la universidad, y ya no quería cargar al abuelo. Entonces decidí mi carrera antes de ingresar a la escuela secundaria. Abuelo, quiero convertirme en cocinero. Quiero ir a la clase de carrera cuando soy un estudiante de último año en la escuela secundaria, y obtenga mi licencia de cocina, y cuando me gradúe, quiero conseguir un trabajo de inmediato.
El abuelo me preguntó si no quería ir a la universidad. Dijo que hará lo que sea para preparar mi matrícula. Le dije que quería convertirme en cocinero y establecer la atmósfera con anticipación para que mi abuelo no se sienta culpable por eso. Como había planeado tan pronto como me subí a la escuela secundaria, comencé a aprender a cocinar a través de un programa de capacitación laboral creado por la escuela, y obtuve varias licencias de cocina. Pude conseguir un trabajo un mes antes de mi graduación, y una semana después de mi graduación, recibí mi primer pago. Así que compré un poco de bistec y me fui a casa. Quería comer fuera, pero no tenía suficiente dinero para hacer eso. Decidió estar satisfecho con comer bistec en casa. Compré algunas verduras y lechuga, y cuando llegué a casa, los ojos de mi abuelo se abrieron sorprendidos. Dejé el bistec y le entregué mi primer pago en un sobre. Abuelo. Este es su dinero para gastar. Se queda dinero después de comprar filetes. Mi abuelo no pudo hablar. Patty. No puedo recibir esto. Es tu dinero ganado con tanto esfuerzo. Lo gastas por ti mismo. Nunca puedo aceptarlo. Luego me devolvió el sobre. Abuelo, si no lo aceptas, me iré de casa. ¿Por qué solo el abuelo hace cosas por mí? Quería darte mucho dinero. Lo amenacé. Eventualmente, mi abuelo lloró cuando aceptó el sobre. Luego, puso el sobre en el libro que está leyendo. Era muy especial compartir el bistec para comer en un lugar que había vivido toda mi vida. Me sentí orgulloso de poder hacer algo por mi abuelo por primera vez en mi vida que me sentí feliz. Mientras conversaba alegremente con mi abuelo y comía, había llamando a la puerta. ¿Quién vendrá a esta hora de la hora? Preguntó mi abuelo. Me levanté y abrí la puerta. Sorprendentemente, 2 policías estaban parados allí. ¿Está Richard O'Leary aquí? Dije que ese era mi abuelo. Entonces, ¿eres Patty Rowland? La policía preguntó, así que dije que era entonces. Ambos deben venir con nosotros a la estación de policía. Le grité a la mujer. Cuando el policía comenzó a hacer que la mujer y yo mantengan la calma, entonces, de la pareja que estaba parada detrás de esa mujer gritante, la señora se me acercó. ¿Alguna posibilidad? ¿Eres Patty? Mientras preguntaba, tenía lágrimas en los ojos. Ante eso, estaba confundido y torpemente, asentí. Luego de repente, ella me abrazó y comenzó a sollozar. Patty. Es mamá. Tu madre. Esa fue la palabra que pensé que nunca escucharía. Estaba sorprendido y desconcertado. Sin embargo, la actitud de mi abuelo me hizo aún más desconcertada. Se levantó con calma y dijo, finalmente regresa solo ahora. ¿Estás bien ahora? Entonces la mujer de unos 50 años gritó como si fuera ridícula, había secuestrado al niño de nuestro orfanato.
¿Qué tonterías estás diciendo? Esa mujer gritó, diciendo que mi abuelo necesitaba ser castigado por el secuestro, y grité que mi abuelo no era culpable. La pareja se quedó allí, luciendo confundida. La mujer de unos 50 años dijo que la pareja vino a su orfanato. Dijeron que dejaron a un bebé frente a la institución y regresaron para llevar a su hijo. Habían dejado una carta que volverán para conseguir al niño, y dejaron todo el papeleo del hospital sobre el niño. Tenía unos 3 o 4 años. Sin embargo, no teníamos registro del niño ni ningún documento de adopción. Entonces recordé solo un incidente. Hace mucho tiempo, un niño desapareció y había una gran agitación. Informaron a la policía y se registraron con el informe de niños desaparecidos, pero no la encontraron. En ese momento recordé que un anciano que trabajaba en el orfanato de repente renunció. Solía seguir permaneciendo cerca de los niños, así que pensé en despedirlo de todos modos, pero él tuvo el olfato y renunció. Entonces, ¿fue para secuestrar a un niño del orfanato? Dejando atrás a la mujer gritando, me hicieron la prueba del ADN. Como el abuelo observó con calma a la pareja, le preguntó a la policía, ¿son realmente los padres de Patty? La policía dijo que teníamos que esperar el resultado del ADN. Luego el abuelo dijo oficial, si necesita que me quede en la cárcel, lo haré, pero escuche mi historia. Mi abuelo sostuvo la mano del oficial y comenzó a hablar. La policía también confirmó que mi abuelo tenía derecho a defenderse. Mi abuelo dijo que hablaría cuando el ADN verifica que son mis padres. La policía dudó, luego le pidió a la pareja su opinión. Dijeron que si esa fuera la única forma para que el viejo contara su historia, esperarían. Mientras esperaba que saliera la prueba de ADN, mi abuelo se quedó en casa en su orden de reconocimiento. Me quedé con mi abuelo yendo y viniendo a mi trabajo. 2 días después, salieron los resultados de la prueba de ADN. Mostró que eran mis padres en un 99%. Entonces, conocí a mis padres después de 20 años. Cuando escuché los resultados del ADN, me sentí extraño. Sin darme cuenta, las lágrimas fluyeron por mi rostro, y mis padres me sostuvieron y sollozaron. Entonces la mujer, que era la directora del orfanato, miró y gritó a mi abuelo como si estuviera lista para matarlo. Estaba actuando emocionada, enojada. Y el abuelo comenzó su historia según lo prometido. El abuelo sacó muchos papeles de casa y comenzó a mostrar uno por uno a la policía. Es cierto que había trabajado como limpiador en el orfanato. No está muy lejos de donde estoy viviendo actualmente. Un día, fui a trabajar temprano en la mañana, y encontré a un niño pequeño durmiendo frente al orfanato, todo acurrucado. Asumí que era un niño abandonado por sus padres. Me preocupaba que ella tuviera frío y comencé a llevarla al orfanato. Pero se despertó y parpadeó sus ojos negros, llamándome abuelo. El niño entregó la bolsa que tenía sobre ella. En la bolsa había una muñeca con este papeleo,
y una carta que declaraba que volverían para conseguir a su hija. Llevé al niño al orfanato y así fue como comenzó a vivir allí. Mientras hacía mi trabajo de limpieza, vi al niño a menudo. Sin embargo, sobre todo, su expresión era oscura. Me preguntaba por qué, pero aprendí por qué después de aproximadamente un mes. Esa mujer estaba abusando de ese niño, especialmente. Había una razón para eso en ese momento. El orfanato no tenía una muy buena posición financiera debido a demasiados niños, y entró otro niño. Entonces, ella le sacó su ira. El niño pequeño se vio obligado a lavar la ropa afuera y hacer los platos. Sus manos estaban rojas, todas congelado, sangrado. Entonces, fui a ver el director varias veces en su oficina, y le pidió que dejara de tratarla de esa manera. Entonces, ella solo me despidió. Cuando me iba, me sentí tan mal por el niño que se veía tan infeliz. Entonces, esa es la razón por la que hice eso. Mi abuelo había dicho que incluso entonces, tenía mi bolso con esos papeles. El director ni siquiera se molestó en leer los documentos en la bolsa, y fue negligente por no registrarse y ser abusivo. Esa fue su razón para llevarme. A partir de entonces, comenzó a criarme como su nieta. Sabía que estaba mal, pero era una situación inevitable. Después de que terminó de hablar, la policía estaba en un dilema. Yo también. Solo esa mujer se veía tan triunfante, diciendo, ¿de qué es ese viejo loco que se queja? ¿Estás inventando un espectáculo para destruirme? Te demandaré por callar mi reputación. Ella continuó con su despotricación. La policía preguntó si tenía alguna evidencia para apoyar su reclamo. Entonces mi abuelo se puso de pie con confianza. Dijo que una mujer que trabajaba en ese momento llamada señora Cumberland era la testigo. La policía inmediatamente fue a reunirse con la señora Cumberland, y mientras esperábamos, no pude decir nada. La verdad se reveló que la tarde. La señora Cumberland llegó personalmente a la estación de policía para ser testigo. Por si acaso, ella había tomado fotos de mis manos rojas y congeladas, y las había mantenido con ella. Hubo otras fotos en las que el director me golpeó, y mi barbilla estaba desgarrada y con evidencia innegable. El director fue puesto en una esquina, y mis padres dijeron de inmediato que la demandarían. Solo entonces comenzó a rogar por perdón, pero fue en vano. Fue acusada de violencia contra los niños, y fue arrestada en mi abuelo y pude regresar a casa. Esa noche, escuché de mis padres sobre ellos. Mi papá fue defraudado en su negocio y terminó en la calle sin dinero, y como no pudieron criarme, me dejaron en el orfanato. Trabajaron duro para llevarme de regreso, y tan pronto como ganaron algo de dinero, fueron al orfanato, pero había desaparecido y ni siquiera me registré en el orfanato. Luego, no hace mucho tiempo, volvieron al orfanato, y solo entonces, el director dijo que tal vez el viejo podría haber secuestrado al niño, así que por eso lo informaron a la policía. El director del orfanato trató de culpar a todo a mi abuelo,
pero terminó ayudando a mis padres a encontrarme, aunque lo que ella hizo no pudo ser perdonado. Mis padres dijeron que habían pasado solo unos años desde que sus finanzas finalmente se estabilizaron. Trabajaron con culpa por abandonar a su hijo, pero ahora pensaron que podían sacar algo de su mente. No sentí ningún rencor contra mis padres. Estaba emocionado y ansioso por finalmente conocer a mi mamá y mi papá. Tampoco culpé a mi abuelo. Me salvó y me dio un inmenso amor y cuidado mientras yo vivía con él. Creo que esa fue la razón por la que no odié a mis padres. Les dije que entendía su situación. Les agradecí por volver a buscarme ahora. Mi mamá me abrazó llorando. Luego se arrodilló frente a mi abuelo. Si no fuera por él, no podría haber crecido tan bien como ahora, dijo. Era tarde, pero le agradecieron y dijeron que lo cuidarían de ahora en adelante y queríamos que viviéramos todos juntos. Mi abuelo disminuyó varias veces, pero mis padres fueron implacables. Finalmente, mi abuelo y yo fuimos a la casa de mis padres a vivir todos juntos. Sin embargo, ajustar no fue muy fácil. Fue porque vivíamos más que estar juntos. Al final, mis padres obtuvieron otra casa para que mi abuelo y yo vivamos juntos, justo al lado de su casa. Solo entonces pude vivir cómodo como mi abuelo y yo solía estarlo. Después del trabajo, toda la familia se reunió para cenar y ver televisión como cualquier otra familia. Después de casarme, mis padres se unieron a mi abuelo para vivir juntos. Ahora, todos nos hemos convertido en una familia sin sentirnos incómodos. El director del orfanato fue demandado por mis padres, que se mantuvieron inflexibles de que no podían perdonarla. Tuve que ir a la corte para el caso. Durante ese tiempo, me reuní con mi esposo. Mi esposo estaba bajo el fiscal a cargo del caso contra el director del orfanato. Por lo tanto, mi esposo también es mi amigo, que sabe todo sobre mi pasado. Dijo que respetaba enormemente a mi abuelo, que había criado a un hijo durante casi 20 años que no era el suyo. Pienso en eso a menudo. Me pregunto si podría haber hecho lo que mi abuelo había hecho. No sé si podría haber hecho la misma manera. Hubiera sido difícil. Amo y respeto a mi abuelo más que nadie en este mundo. Espero que viva mucho con buena salud. Espero que todos estén sanos y tengan un día alegre. Gracias por escuchar mi historia.